Listo, ya estamos grabando. Listo, entonces la clase pasada nosotros hicimos unos ejercicios, analizamos los circuitos en serie, vimos cuál era la definición de circuito en serie, qué características tenía, cuáles eran sus aplicaciones cotidianas, sus aplicaciones prácticas. Entonces, el día de hoy vamos a hacer lo propio con los circuitos en paralelo. Entonces, la mayoría de los circuitos que nosotros nos encontramos en la vida real están conectados de manera mixta. Tiene partes en serie, partes en paralelo. Como nosotros hasta ahora estamos empezando a mirar toda esta teoría, hacer ejercicios, pues vamos estudiándolos por separado para entender bien sus características, para entender bien em, sus formas de conexión. eh, pero es algo muy sencillo. Obviamente toca dedicarle un poco de tiempo, esto no es tampoco de la noche a la mañana, toca hacer los ejercicios, toca seguir la guía que tenemos acá del curso, ahí si ustedes leen el programa está toda la información, también les compartí el libro, también tenemos ahí disponible de manera gratuita el simulador, entonces es cuestión de dedicarle un poco de tiempo, que pues sabemos que es limitado, pero tampoco dejarnos alcanzar y tratar de hacer los ejercicios propuestos. Entonces vamos a revisar em, cuáles son las características especiales del circuito en paralelo. Vamos a mirar, como siempre, vamos a utilizar como siempre la ley de Ohm, la ley de Watt. Vamos a mirar cómo es la cuestión de la resistencia equivalente. La vez pasada que hablamos de los circuitos en serie vimos que era una suma eh, muy sencilla. Ahorita vamos a ver que esta suma en paralelo también es sencilla, pero tiene una característica especial. Vamos a revisar algunas aplicaciones prácticas y vamos a mirar también eh, los problemas, los ejercicios que tenemos propuestos. Entonces siempre las definiciones son importantes, leerlas. Muchas veces uno las lee ya cuando resuelve los ejercicios y viene y revisa y ahí sí la entiende. Venir a mirarla acá antes de realizar los ejercicios de pronto es un poco tedioso porque no entendemos muy bien el concepto. Entonces nos dice, circuito en paralelo es aquel donde los componentes están conectados en múltiples ramas. Vamos a mirar qué es una rama, permitiendo que la corriente se divida y recorra cada una de ellas. Entonces acá hay algo importante que es el tema de la división de corriente. Cuando nosotros hablábamos de los circuitos en serie, estábamos hablando de la división de la tensión. Acá lo que se va a dividir es la corriente. Más adelante en las siguientes presentaciones vamos a hablar de esos dos conceptos. Los vamos a utilizar para resolver algunos ejercicios. Entonces acá tenemos un ejercicio muy sencillo donde tenemos tres cargas y estas tres cargas van a estar conectadas directamente a la fuente. Entonces acá lo que estamos viendo es lo que nos decían acá eh, referente a las ramas. Estos son ramas, una ramificación. Entonces la tensión va a ser la misma en las tres resistencias y lo que se va a dividir es la corriente. Entonces, como siempre, vamos a utilizar la ley de Ohm. La ley de Ohm es cualquiera de estas que vemos ahí. La idea es que aprendamos a despejarlas y no dependamos tanto de la memoria. No ocupemos tanta memoria de aprendernos esto así literalmente, sino más bien conceptualmente. Esa es la forma correcta uno de entender toda esta teoría de la electricidad.
Entonces vemos ahí el circuito más elemental, donde tenemos una fuente de alimentación, que en este caso es una batería de corriente directa, y están conectadas tres cargas, que son tres bombillos. Esos bombillos están conectados en paralelo, es decir, están conectados directamente a la pila. Entonces, en algún momento que haya alguna avería o haya algún daño en alguna de las cargas, las otras dos van a seguir funcionando correctamente, a diferencia de lo que habíamos visto con el circuito en serie. Entonces, eso es una característica que lo va a distinguir. Acá, por ejemplo, vemos otro circuito. Tenemos dos cargas conectadas en paralelo, gobernadas por un interruptor. Quiere decir que cuando yo accione este interruptor, los dos bombillos se van a prender o se van a apagar. En el momento que falle algún bombillo, el otro va a seguir funcionando. Sí, ahí lo vemos claramente. Vea que si se interrumpe este paso de corriente, este está totalmente independiente. ¿Sí? Entonces, esa es una de las características de los circuitos en paralelo, la no dependencia. Entonces, acá tenemos una ecuación muy sencilla donde vemos cómo es la distribución de la tensión. Entonces, si tenemos acá una fuente de tensión, si las tres resistencias están conectadas en paralelo, van a compartir esa misma tensión. Acá tenemos tres resistencias, pero pueden ser n resistencias. Obviamente que desde el papel, desde lo teórico, podemos acá poner infinitas resistencias sin que haya una caída de tensión. En los circuitos ideales. Ya en un circuito real, cuando usted se excede acá en los límites de la potencia de la batería, ya va a haber una caída de tensión y esto no se va a cumplir. Pero eh, acá estamos idealizando los circuitos. La vez pasada habíamos visto que un circuito se puede reducir a una sola resistencia. Acá sucede lo mismo. Tenemos n resistencias conectadas en paralelo, las podemos sumar de tal manera que podemos obtener una sola resistencia, una resistencia equivalente. Entonces esa suma se hace como la estamos viendo acá. Tenemos el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos. Esa es una fórmula general o una ecuación general para la suma de las n resistencias. Hay otra fórmula que ahorita la aplicamos, que sirve también cuando tenemos únicamente dos resistencias, pero es algo ya más limitado porque solamente va a funcionar cuando tenemos dos resistencias. Entonces, obviamente, todo lo que acabamos de hablar acá, dicho en palabras, hay que decirlo, hay que exponerlo, pero lo vamos a entender mejor cuando hagamos el ejercicio. Entonces, hay que aplicar esas fórmulas que teníamos ahí. ¿Listo? Entonces, ahorita hacemos esa parte. Miremos acá primero las características de esa conexión. Entonces, lo que les decía, si algún componente falla, el circuito no se va a interrumpir, va a tener la misma tensión en todos los componentes y es fácil de añadir más componentes en paralelo sin afectar significativamente el funcionamiento del circuito existente. Entonces, cada nuevo componente tendrá el mismo voltaje y contribuirá a la corriente total. Entonces, por ejemplo, en un conjunto residencial, cuando eh, añaden una nueva torre o por ejemplo en una empresa cuando llega una nueva máquina o en su casa cuando usted compra un nuevo electrodoméstico, a eso nos referimos con añadir otro componente. El sistema no se va a afectar significativamente. Obviamente va a llegar el punto donde el sistema se va a saturar y toca rediseñarlo. Obviamente esto uno lo va a hacer con esa tolerancia al futuro. Se calcula acá todos los elementos del circuito
para que cuando esto crezca, las cargas crezcan, el circuito base, el circuito principal, sea capaz de soportar esas nuevas cargas. Entonces ahí tenemos el- la aplicación que de pronto más nos pueda llegar a servir a nosotros como personas del común, que lleguemos a tener algún daño o que necesitemos hacer algún arreglo eléctrico en la casa. Todos estos conceptos que hemos visto acá ya nos van a servir para entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo están conectadas las cargas en una casa? Una casa donde tenemos una sala, una cocina, dos habitaciones, un baño. Sabemos que tenemos diferentes tipos de cargas y cada una de ellas va a consumir una energía diferente. Entonces, de lo que nosotros tenemos en la casa, ¿qué sería lo que más consume energía? Un secador, Un secador, por ejemplo, sí, señor. olla Creo arrocera, que la nevera. Nevera, refrigerador. microondas, La nevera. Digamos, entre la nevera y el secador, ¿cuál consumiría más energía? La nevera. La nevera. Entonces es relativo, ¿cierto? Porque la nevera, ¿cuánto tiempo estaría conectada? 24 Hermano. horas. 4/7. 24 horas. Ella, o sea, está conectada 24 horas, pero ella tiene Todo el tiempo está conectada. como un capacitador que cada 8 horas ella se apaga 1 hora o 2 horas y otra vez vuelve y prende otra vez. Sí, exacto, es un ciclo. Se conecta a la nevera, ella a través de un termostato mide la temperatura del congelador y del refrigerador. Cuando llega a su temperatura ideal, él se apaga. Entonces dura X tiempo apagado. Cuando se sube la temperatura, vuelve y se enciende. Y así sucesivamente, dependiendo de la tecnología de la nevera, dependiendo de el lugar donde esté, porque no es lo mismo la misma nevera en Bogotá a un lugar más cálido, a Melgar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es diferente. Entonces, volviendo acá al plano, todo lo que hemos visto, que es el cálculo de la corriente, que es lo que más nos interesa, es precisamente para eso, para que usted dimensione acá qué cable va a utilizar en la cometida, es decir, el cable principal, qué cable va a utilizar para los bombillos, qué cable va a utilizar para la ducha, qué cable va a utilizar para la lavadora, qué cable va a utilizar para las tomas comunes. Esto también va a depender mucho del estrato. No es lo mismo un diseño eléctrico en un estrato 2, en un estrato 3, que en un estrato 6. Las cargas cambian. ¿Qué hay en un estrato 6 que no haya en un 2, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Aire acondicionado. Jacuzzi. Y Un acondicionado. nevecón. Un Una nevecón. secadora. Aire acondicionado. Sí, Un digamos un sauna. nevecón, Ascensores. un ascensor, por ejemplo. Calefacción para el agua. Hay algunos apartamentos que tienen su ascensor privado, otros ya más estrafalarios que tienen ascensor para el carro. Ya estamos hablando de estratos mucho más arriba del 6, que pueden tener una piscina privada también, pueden tener un gimnasio, pueden tener un jacuzzi, un baño Cuarto. turco, cosas de esas. Entonces, hay unas tablas ya preestablecidas, digamos acá en el caso de Bogotá, esas tablas se las da en el Codensa, y usted toma esas tablas y de acuerdo a su estrato, usted ya tiene el valor de estos conductores. Ya es algo que está prediseñado porque se ha hecho tantas veces que ya no hay que volverlo a hacer. Digamos en un estrato 2 es más común encontrar, por ejemplo, en la cocina que
se utiliza el gas por encima de la electricidad porque es más económico. En un estrato 6 se utiliza de pronto una estufa de inducción, un horno de inducción, que ya son elementos que van a consumir mucha energía. Todo lo que tenga que ver con producir calor es lo que va a consumir más energía. Entonces la ducha, el secador, la plancha del cabello, la plancha de la ropa, todos esos elementos en un en un espacio muy corto de tiempo van a consumir mucha energía eléctrica, que es esa conversión de energía eléctrica a energía térmica es la que más consume. Entonces, en ese orden de ideas, donde tenemos acá las partes de producción de calor, en el baño, por ejemplo, la ducha. Entonces, acá en la ducha, un error muy común es compartir la instalación, la, el cableado, con algunos otros elementos de la casa. Eso es lo que uno a veces encuentra. Entonces, la ducha está conectada a la habitación 1 y a la habitación 2. Cuando se están bañando, viene y se salta acá la protección. Entonces, precisamente esa es la idea, que ustedes tengan esto en mente y puedan corregir esas pequeñas fallas que pueda llegar a ver allá en su casa. Digamos la parte de la iluminación, que sabemos que es iluminación LED, es lo que menos va a consumir. Ahí vamos a utilizar un calibre muchísimo más pequeño. Usted puede acá poner en toda su instalación el mismo calibre de cable, pero no es algo viable por el tema de los costos. Siempre usted quiere que su sistema sea lo más eficiente posible. Para hacer eso, usted va a poner diferentes diámetros, diferentes calibres, dependiendo de las necesidades que tenga. Lo mismo con los breakers y lo mismo con las tomas, con los interruptores. Usted va a tener ya un criterio para escoger lo que sea más eficiente. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de relación costo-beneficio. Entonces, esto ustedes lo pueden ver en un curso más avanzado de instalaciones eléctricas. Ya hablaríamos más en detalle de todos estos conceptos, de cómo se hace un cuadro de cargas, un cuadro de cargas domiciliario, un cuadro de cargas industrial, que tienen sus diferencias. Eh, lo importante ahorita es entender bien los conceptos de cómo se divide la corriente, cómo calculamos acá la corriente de estos conductores, para poder tener un buen entendimiento del sistema eléctrico. Porque si usted se pone a analizar, esto ya, como les digo, esto ya está hecho. Cualquier eléctrico llega y le dice, vea, póngale acá en un estrato 2, le dice, póngale acá un calibre 8, póngale acá una protección de 30 amperios, póngale acá uno de 20 amperios, hacemos la cometida y listo. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué estudio lo demás? Precisamente para ir más allá, para proponer soluciones, para estar en la capacidad de entender lo más complejo, que digamos es esta parte de la distribución, en la parte de los transformadores, también la parte de la seguridad, donde uno tiene que entender bien el fenómeno físico para poder em, asegurarse que no vaya a ser nocivo para el sistema. Entonces son muchas cosas. No solamente es la parte técnica de las conexiones, de las derivaciones, sino también em, la parte conceptual de cómo está funcionando bien el sistema. Entonces vemos ahí más o menos cómo sería esa derivación de del tablero, donde van a salir los circuitos, circuitos de potencia, circuitos de control. Esto ya más utilizado en la parte industrial, pero con el mismo concepto, con el mismo fundamento. Entonces acá, por ejemplo, en la parte de la iluminación, usted puede tener acá un criterio de poner alguno de estos bombillos en serie o todos en paralelo, dependiendo de su presupuesto, dependiendo de su necesidad. Son simplemente algunos ejemplos. En la parte electrónica también sabemos que se van a utilizar los mismos fundamentos. Acá tenemos un circuito de una tecnología ya prácticamente obsoleta que ya no se utiliza tanto.
Se utiliza de pronto para algunos proyectos muy elementales, muy básicos o de bajo presupuesto. Ustedes a estos circuitos los podían em, interferir no, sino intervenir fácilmente, acá con herramientas básicas como un cautín con soldadura. Se podía acá modificarlos o cambiar algún elemento que estuviera dañado. Ya para hacerle modificaciones a estas tarjetas, usted necesita de una herramienta más sofisticada, usted necesita acá hacerle un tratamiento térmico, necesita de unas cámaras para poder mirar, un telescopio para poder hacer esas cambio de estos elementos. Ya el criterio suyo sería decidir si me conviene cambiarlo o mejor cambio toda la tarjeta o mejor cambio todo el elemento. Se mira el costo-beneficio, qué garantía también le van a dar de esto. Pero ya modificar estos elementos pues va a ser más complicado. Si usted va y mira el plano de cómo diseñar estos elementos, sigue siendo lo mismo de lo que hemos visto acá. Se tiene que utilizar la ley de Ohm, se tiene que utilizar todas las herramientas de división de tensión, división de corriente, entender si está en paralelo, en serie, si está mixto. Es la base para entender esto ya más, un poco más complejo. Listo, no sé si tengamos alguna duda ahí referente a las aplicaciones. ¿Una observación? ¿Algo más que añadir? Listo, entonces miremos ahora sí acá el ejemplo que tenemos propuesto para entender estas dos fórmulas. Estas dos, la de la igualdad de las tensiones y de la resistencia equivalente. Entonces tenemos ahí un circuito que tenemos que analizarle varias cosas. Entonces los vamos a redibujar acá rápidamente. Tenemos una fuente de 12 voltios y tenemos tres resistencias conectadas en paralelo. Ahí están las tres resistencias. Vamos a mirar el valor de la resistencia: 220, 1000 y 470. Entonces 220 ohmios, 1000 ohmios y 470 ohmios. ¿Y qué nos están pidiendo? Calcular la resistencia equivalente. Acá ya tenemos la respuesta, vamos a verificarla. Y vamos a hallar también la corriente y vamos a ver cómo circula la corriente a través de ese circuito. Entonces, varias cosas acá. ¿Cómo identificamos que este circuito está en paralelo? Entonces, acá tenemos que mirar el concepto de nodo. Nodo hace referencia a cuántos elementos convergen en un solo punto. Entonces, acá, ¿cuántos nodos tenemos en este circuito? Miremoslo bien ahí. 30 segundos. ¿Cuántos nodos hay? Hay cuatro. Cuatro. 4. ¿Alguien da más? 5 con la Tierra. 5 con la Tierra. ¿Alguien da más? Yo diría que 4. 4. Sí, señor. Listo, volvamos al concepto de mallas. ¿Se acuerda cuando hablábamos de las mallas en el circuito en serie? ¿Cuántas mallas hay ahí en ese circuito? Mallas es una trayectoria cerrada. Entonces acá, esto es una malla. ¿Cuántas mallas tenemos ahí? Hay tres mallas, tres. Sí, señor. 3 mallas. ¿Sí? ¿Quién da más?
Jason dice que es un circuito. Sí, es un circuito. ¿De cuántas mallas es ese circuito? Tiene Entonces, tres. entonces ahí tenía una malla, dos mallas, tres mallas. Yo veo por acá otra, vea. Cuatro mallas. ¿Alguien ve otra? Profe, no, qué pena, no tengo claro entonces el concepto de malla. No Una- sé cómo apreciarlo para decir cuántas es mallas una hay. trayectoria cerrada. ¿Es claro para usted esta trayectoria? La Profe, primera. profe, estoy viendo la presentación en diapositivas, pero no lo que está dibujando con el pulsor, o no sé. Sí, el error mío, el error es mío. No les presenté la. Gracias. No, profe, igual yo tampoco Sí, sí, entendí. sí, sí, el error fue mío. Me distraje ahí y no les compartí la pantalla completa. Estaba hablando ahí solo. Gracias. Les estaba mostrando esta, les estaba mostrando esta presentación. Acá lo único que hice fue redibujar el circuito. Estaba hablando solo ahí. Listo, ahora sí lo vemos. Sí, señor. Listo, ahora sí. Ahora sí lo vamos a explicar. Entonces, ¿cuántas mallas hay en el circuito? Entonces, les estaba diciendo, acá hay una malla, es una trayectoria cerrada. Luego tenemos la otra malla, otra trayectoria cerrada, y acá tenemos una tercera malla. ¿Qué otra trayectoria cerrada hay? Digamos acá, esta de acá. Ahora sí, ¿me están viendo? Sí, señor, ahora sí. Esa sería la otra. Por acá habría otra, ¿cierto? ¿Hay más? La grande, ¿cierto? ¿Cuántas mallas hay ahí entonces? 6. Seis mallas, ¿cierto? Las tres azules, las dos rojas y la verde. Es un circuito con tres mallas, son tres trayectorias cerradas. Esa es la definición de malla. Profe, una trayectoria cerrada, ¿cómo la interpreto? Como su palabra lo indica, el camino que puede tener la corriente. Vea. Esta corriente puede hacer esto, o puede hacer esto, o puede hacer esto de acá. Eso es una trayectoria cerrada. Volviendo a la pregunta inicial, ¿cuántos nodos? Vamos a dibujar nuevamente el circuito. Tiene ese circuito, valga la redundancia. Ya hablamos de malla, ahora hablemos de nodo. ¿Cuántos nodos hay ahí? Nodo es donde convergen dos o más elementos. Profe, esas mallas en dónde se ven así como en el circuito de una instalación o algo así. Véalas acá. Esta es una, vea. ¿Se la ve? Es el mismo circuito, idéntico. Cuando usted pone tres bombillos en paralelo. Ahí está, véalo. Ah, ok, ok. Si nos vamos más a lo abstracto, es esto mismo, vea. Como está conectado el televisor, el computador, la impresora, están conectados así, en paralelo. Verbo y gracia esto. Computador, televisor, impresora. Si usted se quiere ir a lo más grande, esto es una represa. Y esto es Bogotá, esto es Tolima y esto es, eh, no sé, Antioquia, algo así. Hablando de un país. Así está conectado. En lo grande y en lo pequeño. ¿Cómo están conectadas estas tres resistencias? Paralelo. ¿Sí ve? Es este mismo circuito. ¿Ve? Eso está en paralelo. Sí, por eso. O en un sistema fotovoltaico. ¿Cómo están conectados los strings? ¿En serie? Así, vea. Los strings, esto sería un string equivalente y están conectados en paralelo.
¿Se acuerda cuando los que hicimos el curso de sistemas fotovoltaicos, que hablábamos de los strings y cómo iban conectados con los diodos de seguridad y todo eso? Es esto mismo, vea. Allá en ese curso lo hablamos más desde lo conceptual, acá ya estamos hablando un poco más ya desde lo numérico, sin dejar de un lado lo más importante que es el concepto. Listo, entonces, ¿cuántos nodos tenemos ahí? Estábamos hablando de 4, 6, 8. No, lo interpretamos como lo mismo que mallas o es diferente el concepto. Es donde convergen los elementos. Esto lo voy a dibujar de otra manera. Ese es el mismo circuito. ¿Cuántos nodos tenemos ahí? Dos. Este punto, Cuatro. esto se llama nodo o nudo, como su palabra lo dice, ¿verdad? Ahí hay un nudo. Entonces tenemos ¿cuántos nudos o nodos? Dos. 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 Ahí hay dos nodos conectados a la misma fuente. ¿Cómo están conectados? En paralelo. Si nosotros entendemos bien estos dos conceptos de malla y nodo, ya usted puede resolver ya los circuitos de una manera más sencilla. Vamos a la parte ahora numérica para aplicar las dos ecuaciones que teníamos ahí. Entonces esto es de 220, esto es de 1000 y esto es de 470. Profe, una preguntita. Señor, Entonces, ¿cuántos nodos tiene el primer circuito que dibujó? ¿cuál primero? ¿Este? Sí, señor. Es que es el mismo. Estos dos son exactamente el mismo, los tres. Profe, ¿Sí? pregunta, pero digamos que ahí, en ese caso, cuando tú hablas de que es donde se unen, digámoslo así, que las terminales, ¿cierto? Ahí aparece, o sea, donde está el de 220, pues se une en dos partes, y donde está el de 1000 también se une en dos partes. Digamos que ahí habrían cuatro nodos, No te ¿o entendí, no? Mayra, porque dices que en dos partes. Mira que esta línea O que sea, estamos viendo acá ajá, es esto de acá. sí, Y la parte de abajo, que es la negativa de la pila, es esto de acá. ok. Entonces, O sea, no volviendo al son, circuito, mira, regálame un segundo. Mira ese circuito de acá, el de la pila, mira. Entonces, la sí. pila tiene el negativo y comparte a los tres bombillos. Y tiene su positivo y comparte a los tres de arriba. Es el mismo circuito. Ah, ¿Sí ok, lo ves? ok. Sí, 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 ya me queda claro. O sea, lo había interpretado que era como, digamos, como donde puedo unir dos cables. Sí, uno, el de cada resistencia con el cable principal, por ejemplo. Ajá. Que eso sería un nodo. Lo Y había mira que entendido. estos ejercicios mentales, fíjate que esto es un concepto espacial, análisis del espacio. Es importante que lo practiquemos. ¿Por qué? Porque cuando tengamos la necesidad de ir a estudiar un circuito trifásico para ir a entender cómo es ese concepto, allá se habla mucho de trigonometría. Cuando hablamos nosotros de trigonometría estamos hablando mucho del espacio. Entonces esto nos sirve como preámbulo para ir a lo más complejo. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos esto bien claro, que lo dibujemos, que lo analicemos. Toda esta información que les estoy compartiendo ahí, yo lo saqué del libro que les compartí por el grupo de WhatsApp, para que vayan y lo revisen. Ahí les hacen también estos dibujos, les explican cómo es el nodo, qué es la malla, el supernodo, la supermalla. Todos esos conceptos están ahí para que los revisemos, ¿listo? Para que complementen. No nos quedemos solamente con lo que hablamos acá. Listo, no sé si tengamos más preguntas para seguir con la parte numérica. Entonces sabemos que este circuito de tres resistencias lo podemos reducir a este circuito de acá.
a un circuito equivalente con una sola resistencia. Y esta resistencia es la resistencia equivalente. Entonces utilizamos la fórmula. ¿Qué nos decía la fórmula? El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias. En este caso tenemos 3 resistencias. Entonces hacemos esa suma. Simplemente reemplazar. Entonces 1 sobre 220, que es la primera, más 1 sobre 1000, que es la segunda, más 1 sobre 470, que es la tercera. Entonces lo que hemos dicho siempre, esto ya dejó de ser un problema físico, un problema eléctrico, a un problema matemático. ¿Cómo hacemos esa suma? Les toca ir a estudiar nuevamente suma de fraccionarios. El que quiera puede ir a hacer. Como no estamos cortos de tiempo, nos toca utilizar las herramientas que tenemos. Entonces la hacemos con la calculadora. Yo creo que ya todos descargaron su calculadora. Esta era solamente una sugerencia de las muchas que hay en el mercado. Pero obviamente tiene que ser una calculadora científica para que nos facilite las tareas. Entonces ponemos acá el 1, lo dividimos en 220, más 1 sobre 1000, más 1 sobre 470. Y eso nos da 0.0076. Es un número que a mí no me interesa, porque a mí lo que me interesa es coger ese número que nos acabo de dar ahí y sacarle el inverso, lo que nos está diciendo acá. 1 sobre la resistencia equivalente, esto ni siquiera yo debería anotarlo, porque no hay necesidad, pero lo vamos a hacer para entender bien. 0.0076. Si yo le saco el inverso a este número, porque acá es lo que me está diciendo, sáquele el inverso. Entonces, la resistencia equivalente es 1 sobre ese número, 0.0076. Y esa ya sería la resistencia equivalente. Entonces acá ya quedó guardada en la memoria de la calculadora, simplemente le doy 1 dividido ese número que ya está en la memoria. Entonces acá dice answer, le tengo ahí pulsado y me da el número que necesitábamos, 130.32. Y esa es la resistencia equivalente. 130.32 ohmios. Y esa es esta resistencia acá, 130.32 ohmios. Ya con ese valor ya puedo hallar la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? Entonces la corriente es igual a la tensión, que es de 12 voltios, dividido ese número, 130.32 ohmios. ¿Qué cuánto nos da eso? Entonces es ese mismo número, perdón, 12 dividido ese mismo número, dividido answer. Nos da 0.092 amperios, o notación de ingeniería o del sistema internacional nos da 92.077 miliamperios. 92.1 lo podemos aproximar, está más cerca al 1 miliamperios. Esto es aproximado. Entonces, esos 92 miliamperios, ¿dónde están acá en el circuito original? Son los que vienen acá de la fuente. Entonces viene acá, esa corriente llamémosla corriente I1. Esa corriente, ¿hacia dónde va a seguir? Miremos este punto.
Entonces un pedazo se va a ir hacia la derecha y otra fracción hacia abajo. Esta corriente que se fue hacia la derecha, lo mismo cuando llegue acá a este punto, va a seguir hacia la derecha una fracción y otra hacia abajo. Esta viene y da la vuelta. Cuando llegue acá a este punto, se encuentra nuevamente con la que había bajado, se suman, aparece acá otra vez, viene acá, se vuelve y se suma con la que estaba bajando y sale la corriente que salió, es la misma que llega. Es decir, que esta sigue siendo la corriente I1. Ahí no hay pérdida de energía, conservación de la corriente, que era lo que nos decían acá, en las definiciones. ¿Dónde era que decía? Acá al inicio creo que era. Sí, acá al principio. Lo que les decía, no entendíamos esta parte. Dice, un circuito en paralelo es aquel donde los componentes están conectados en múltiples ramas, permitiendo que la corriente se divida y recorra cada una de ellas. Lo que les estoy explicando acá, vea, recorre cada una y vuelve y se encuentra, pero sigue siendo la misma corriente. Ahí no puede haber pérdida. Entonces, esta parte es la que tenemos que tener bien clara. Esta parte matemática también, obviamente, pero pues ya, esto sí ya es responsabilidad de cada uno de nosotros, ir a estudiar eh, estos procedimientos, que esto es matemáticas del colegio, ¿no? La suma de fraccionarios, que siempre nos costó. Toca ir a repasarla. Listo, no sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta. Claro. Sobre todo, claro, hasta el momento. Listo. Miremos acá en estos 5 minutos que nos queda, ¿cuánto vale esa corriente que baja por la resistencia de 220 ohmios? ¿Cómo la llamamos? Vamos a cambiar acá de color. Entonces esa corriente que baja por acá la calculamos como la tensión que hay ahí en esa resistencia. ¿Cuánto es esa tensión de ahí? Por el criterio de paralelo. Ahí está la respuesta. Tensión total, que es la de la fuente, es igual a la tensión en resistencia 1, igual a la tensión en resistencia 2, igual a la tensión en resistencia 3. O sea que es de ¿cuánto? 12 voltios. 12 voltios. Dividido 220. ¿Cuánto nos da eso? 220. ¿Cuánto nos da eso? ¿Me ayudan ahí con las cuentas, por favor? 0,054. 0,054. O sea, 54 miliamperios. Más o menos, ¿sí? Amperios. Sí, amperios, amperios. 12 dividido 220. En miliamperios nos da 54,54 miliamperios. O sea, lo podemos aproximar hacia arriba o hacia abajo. 54,5, dejémoslo. Miliamperios. En ese orden de ideas, ¿cuánto vale esta corriente de acá? Para ver si entendimos bien el concepto. Si la que entra, que es la corriente principal, dijimos que vale esto 92,1 y la que baja es de 54,5, ¿cuánto vale esta corriente? La resta, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos da eso? 92,1 menos 54,5. 37,6 vale esta corriente de acá.
37.6 miliamperios, que es la que llega a este punto. ¿Cuánto vale esta corriente que baja por acá? Volvemos y aplicamos la ley de Ohm. Ya sabemos que son 12 voltios. Y la resistencia es de 1000. ¿Cuánto da 12 dividido 1000? 12.00 miliamperios. 12 miliamperios. Es la que baja. ¿Y esta de acá cuánto vale? La última corriente. 12 en 27.66, ingeniero. 27.66. Gracias. Que ya la sabíamos. Corrijo, 25.66, porque a 37.66 le quito 2. Ah, ok. 25.66. Listo, gracias. 25.66, ¿sí? Verifiquemos que sea igual a eso. $25.53, sí. Ahí está. Bueno, acá lo aproximamos a 6, está bien. Entonces, vea cómo es el recorrido de la corriente. 92.1 se divide acá. Entonces, acá tenemos 54.5 bajando. Acá salen 37.6. De esos 37.6 vienen 25.6 por la resistencia de 470, 12 por la resistencia de 1000, vuelve y se suman, que era lo que estábamos diciendo acá. Es decir, que esta corriente es esta misma de arriba, vuelve y se suma ese número que obtuvimos ahí con esta corriente que iba bajando y obtenemos que esta corriente es de 92.1. Y ese es el recorrido de la corriente, así es la manera para verificar que eso haya quedado bien. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para nosotros tener en la mente cómo es que está fluyendo la energía en un sistema eléctrico de cualquier dimensión. Volvemos a lo mismo, a un país, a un circuito electrónico pequeño, a una casa, a un conjunto residencial, lo que sea, está conectado de esta manera, donde nosotros vamos a ir con base a estos valores de la corriente, a escoger los calibres de los cables y las protecciones. Entonces, fíjese que este cable principal va a tener una corriente más grande, vea, de 92.1 miliamperios comparada con esta corriente más pequeña. Entonces usted va a escoger el cable acá más de mayor dimensión y acá de menor dimensión para que su sistema sea eficiente, para usted no tener que ir a gastar más dinero de lo que necesita el sistema, que era lo que estamos viendo acá en el ejemplo de la cometida residencial. Entonces, creo que para todos es obvio que este cable va a tener unas dimensiones superiores a los cables internos. El cable de la ducha va a tener una dimensión superior al cable del computador, por ejemplo, al cable de la nevera, de la impresora. Eso fue lo que hicimos acá. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. Más o menos claro. Fíjese que esto no es que sea difícil, sino es de repetición. La idea es que repitamos y repitamos hasta que lo entendamos bien. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. ¿Preguntas? ¿Ya les compartí la asistencia? Sí. Ah, no, mentiras, esto era del grupo pasado. No. No sé si tengamos más que añadir ahí. ¿Estamos bien? ¿Está De mi difícil? parte está claro, dije, gracias. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Está fácil, sí? Está entendible, profe. Sí, lo que les digo, no es que sea difícil, sino nos toca es ir a repetir. Entonces, la idea es que hagamos los ejercicios. Tomémonos un descanso
practicar hasta que usted ya le coge el... Sí, señor. Tomémonos un Vale. descanso. Faltan 2 minutos para las 9. Vámonos a las 9:10. Y terminamos con los 2 ejercicios que tenemos ahí pendientes. Lo hacemos también en el Tinkercad. Y listo. 9:10. ¿Listo? Listo, dije gracias. Listo, ya nos vemos.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Confirmamos porfa pantalla y audio. Listo, gracias. Listo, entonces vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Este ejemplo es igual al que hicimos ahorita y les queda de referencia. Ahí lo único diferente es que nos piden hallar la potencia y ahorita hacemos esa parte. Hagamos este de acá. Listo, miremos rápido ese ejercicio y miremos qué nos piden. Nos dice que hallemos la resistencia equivalente, es decir, que lleguemos a un circuito donde solamente tengamos una resistencia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahí? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que analizar según lo que hemos visto a lo largo del curso? Tenemos que mirar qué es que dos elementos estén en serie y qué es que dos elementos o tres elementos o cuatro elementos estén en paralelo. Entonces acá lo que se hace es analizar de derecha a izquierda cómo están conectadas esas cargas, esas resistencias. Entonces, esta resistencia de un ohmio, ¿cómo está conectada con la resistencia de 5 ohmios? En serie. Paralelo, profe. Entonces, miremos. No, están en serie, la corriente que la recorre es Vea cómo es la configuración en paralelo. Usted tiene que tener siempre en mente esta imagen. Esto ya usted lo tiene que tener ahí, porque es la que le va a ayudar a resolver esas preguntas. Entonces volvemos a la imagen. ¿Cómo están estas dos resistencias? ¿En serie o en paralelo? En serie, dice Daniel. Sí, para todos es claro que está en serie. Listo, esperemos que sí. Esas dos resistencias están en serie. Están en serie. Otra pregunta que usted se podría hacer. ¿Cómo está esta resistencia de 10 ohmios con la de 3 ohmios? ¿Está en serie o está en paralelo? Digo, están en paralelo.
Volvemos a la imagen. ¿Está así? Esto es que está en paralelo, vea. Por eso les digo, esta imagen ténganla ahí en la cabeza. ¿Está así? Miren el nombre de los nodos, vea. ¿Cuántos nodos? Empecemos por ahí. ¿Cuántos nodos hay acá en este circuito? Ahí están marcados, vea. Hay 3. Hay 4, perdón. El nodo A, el nodo B, que es todo esto, vea. El nodo C y el nodo D. Entonces remítase nuevamente a esta imagen, vea. Póngale nombre a esto. Este es el nodo A y el nodo B. ¿Cómo está conectada la de 10 ohmios con la de 3 ohmios? ¿En serie o en paralelo? ¿En serie? En serie. Serie. ¿Alguien opina algo distinto? Yo diría que en paralelo, profe. En paralelo, seguro, vea. Está conectado así como esto, vea. Volvemos a lo mismo. Está conectada así, estas dos resistencias, al mismo nodo. Creo que no. Ahí está bastante claro. Entonces la respuesta es que no está ni en serie ni en paralelo. Porque ¿cuál era la definición de serie? Que la corriente debe ser la misma. Y acá claramente la corriente se va a dividir, ¿verdad? Si viene por acá, llega a este nodo, sigue hacia la derecha, sigue por la de 6 y sigue por la de 3. Se divide la corriente. Entonces, esta corriente principal es mucho más grande que la corriente que baja. Por lo tanto, no están en serie. Ni es serie ni es paralelo. Esa es la respuesta. Ni está en serie ni está en paralelo. ¿Cómo está esta resistencia de 3 ohmios con respecto a la de 12 ohmios? Esta que está así cruzada. Perdón. 3 ohmios con la de 12 ohmios. ¿Cómo están? ¿En serie, en paralelo o ninguna de las dos? Igual, no es serie ni es paralelo. Exactamente, ni está en serie ni está en paralelo. Ahora analicemos la de 12 ohmios con la de 4 ohmios. ¿Está en serie? Está en paralelo. Paralelo puro. ¿Cómo están esas dos Esas resistencias? sí son paralelas. ¿Sí? ¿Qué opinan los Paralelo. demás compañeros? Paralelo. Está en paralelo porque, vea, cumple con la condición que estén en el mismo nodo. Vea. La de 12 y la de 4 las une acá el nodo D y en la parte de abajo las une el nodo B, volviendo acá al dibujo, vea. ¿Sí ve? Entonces eso es lo primero que usted tiene que hacer, analizar cómo están conectadas esas resistencias. Entonces ya podemos mirar cómo empezamos a reducir ese circuito. Entonces vamos a dibujarlo y vamos a reducirlo. Entonces tenemos acá una resistencia de esta forma. Acá bajamos. Tenemos acá otra resistencia. Llegamos acá a un punto. Tenemos acá otras dos resistencias. Tenemos acá una resistencia cruzada. Acá este punto. Y tenemos acá una resistencia también cruzada. Esto va unido acá. Perdónenme ahí el descache. Y va conectado así. Sí.
Entonces ahora le ponemos acá los valores. Esto es de 10. No le voy a poner el Omnia para que no se vea esto tan saturado. Esta es de 6, 1 y 3. Esta es de 1. Esta cruzada es de 12. Y las otras son 4, 1 y 5. 4, 1 y 5. Entonces lo que nos están pidiendo es acá en estos dos puntos que hallemos la resistencia equivalente. Es decir, tenemos que llegar a un circuito de esta forma. Entonces cualquier circuito, por complejo que sea, lo podemos reducir a una resistencia equivalente. La única condición es que el circuito sea lineal. ¿Qué elementos son lineales? Las resistencias, los condensadores, los inductores. ¿Qué circuitos son no lineales? Todo lo que son los elementos electrónicos. Un transistor, un diodo, un tiristor, todos estos elementos no obedecen a la ley de Ohm porque no son lineales. ¿Listo? Importante también tener eso en cuenta. Entonces acá podemos sumar estas dos resistencias, ¿cierto? Nos quedaría exactamente el mismo circuito. Esto hay que tener paciencia, hay que redibujar esto porque es la manera correcta para que usted entienda, para que vaya entendiendo los conceptos. Entonces usted se toma el tiempo se toma el trabajo de hacer de redibujar el circuito. Entonces acá tenemos la resistencia y sumamos estas dos. Nos quedaría una resistencia de ¿cuánto? ¿Cómo sumo estas dos resistencias? En serie, ya dijimos que están en serie. ¿Cuánto nos da eso? 6. 6. 6. 6, 4, lo otro queda igual. 1, 6, 12, 3 y 10. Esa es la forma correcta. Ahora, ¿cómo están estas dos resistencias? La de 4 y la de 6. La que acabamos de hallar. Paralelo. Ahí sí creo que todos estamos claros que están paralelos. Entonces ahí podemos utilizar la forma de la fórmula del inverso de la resistencia equivalente o la otra fórmula que les decía, que es simplemente multiplicar 4 por 6 sobre 4 más 6, sobre la suma. Esa fórmula aplica solamente cuando tenemos dos resistencias. Entonces 6 por 4, 24. Y 6 más 4, 10. ¿Cuánto nos daría eso? 34. 2.4. ¿Cómo quedaría en fraccionario? 12 quintos. Dejémoslo así expresado en quintos. A ver cómo nos va. Entonces, estas dos resistencias ya se convirtió en una sola resistencia. Voy a borrar acá para no saturar tanto ahí la página. Entonces, esta resistencia ya se convirtió en una resistencia de 12 quintos. Si a usted le gusta manejar en decimales, también lo puede hacer. Gusto de cada quien. Habíamos dicho que esta resistencia de 12 quintos está en paralelo con la de 12. Entonces vamos a redibujar el circuito ya para ir aclarando las ideas. Entonces ahí tenemos estas dos resistencias, tenemos la de 1. Vamos a obtener una resistencia equivalente que es con la de 12. Y vamos a seguir teniendo cruzada esa de 6. ¿Qué es lo que estoy haciendo? La de 12 con la de 12 quintos que acabamos de hallar. Entonces es multiplicar 12 por 12 quintos sobre 12 más 12 quintos. ¿Cuánto nos da eso?
12 por 12, ¿cuánto es? 144. 144. 44. 144 quintos sobre 12 más 12 quintos, ¿cuánto es? 62 quintos. Esto lo podemos convertir, este número 12 lo podemos convertir a 60 quintos, ¿cierto? 60 quintos es igual a 12 para volver esta fracción homogénea. Entonces 60 más 12, 72 quintos. Esto obviamente es fácil porque acá nos dieron estos números pequeños. Cuando nos den números reales de resistencias de 1000, 220, 470, uno no se va a poner a hacer esto a mano. No lo hace con la calculadora. Acá porque está botado y porque está diseñado para hacerlo a mano. Acá podemos cancelar este 5 con este 5 y nos queda 144 sobre 72. ¿Qué cuánto es? Preciso 2, creo. Sí, señor. Sí, por eso les decía, esto está ahí muerto. Entonces acá sería 2, que es el paralelo de esas dos resistencias. Esta sería de 1, esta sería de 6, esta sería de 3 y esta sería de 10. Seguimos reduciendo el circuito. ¿Cómo está la de 1 y la de 2? Serie. Está en serie. Quiere decir que nos queda el circuito de esta forma. Nos queda acá una resistencia de 3 porque sumamos 1 más 2, 3. Nos queda la de 6 y nos queda la de 3 y acá la de 10. Profe, una preguntita. Señor, ¿Hubiese alguna diferencia si la resistencia 3, esa equivalente que acabamos de obtener, yo la hubiera colocado sobre la línea superior? no, porque si la ponemos acá va a quedar lo mismo. No, queda exactamente lo mismo. Gracias, profe. Sí, queda igual. Porque volvamos a esto. En esencia, ¿dónde era que estaba? Acá. Este es el circuito, sino que acá, ¿cómo lo dibujamos siempre? Cuadrado. Entonces, este moño que acabamos de hacer acá, fíjese que es este mismo. Véalo. Donde tenemos acá un nodo, véalo, que usted lo puede llamar como quiera, y acá está el otro nodo. Pero vea que es el mismo, la misma topología, la misma configuración. Ahí usted cuál técnica utiliza para sumar estas resistencias. No se va a poner a hacer esta, porque es más fácil utilizar la de la resistencia equivalente, ¿cierto? Pues por eso hay que manejar todas las herramientas. La resistencia equivalente es un tercio más un sexto más un tercio. Entonces usted puede expresar todo en sextos. Multiplica arriba y abajo, le quedaría esto 2 sextos para que quede una fracción homogénea. Acá 2 sextos. Queda abajo el 6 y suma el denominador, el numerador, perdón. Quedaría 5 sextos. Entonces le quedaría un circuito de esta forma. Le quedaría acá 5 sextos y acá le quedaría 10. Ya creo que para todos es claro que eso está en serie. Sumamos 10 más 5 sextos. Entonces sería 10, lo podemos expresar en sextos. ¿Sería cuánto? 60 dividido 6 más 5 sextos. 60 dividido 6 es este 10. Lo que lo hago para que quede homogéneo. Y sería 65 sextos. Y ese sería el circuito equivalente. ¿Cuánto es 65 dividido 6 exactamente?
65 dividido 6 nos daría 10.8 aproximándolo. Entonces ahí nos queda un circuito con una resistencia equivalente de 10.8 ohmios. Entonces analice acá una cosa. Lo único que nos importa acá es ejercitar la mente para distinguir un circuito, si está en serie, si está en paralelo, si no está en ninguna de las dos. Eso sí lo tenemos que tener bien claro. Esta parte de las fórmulas y de las operaciones, esto sí lo hace usted allá como quiera, con la calculadora, a mano, como usted quiera. ¿Listo? Pero obviamente la respuesta tiene que ser la misma. Tenemos que llegar siempre a lo mismo. También otra cosa, esto parece que fuera difícil. No es que sea difícil, sino que de pronto es un poquito largo, tedioso, que nos toca tener la paciencia de hacer el ejercicio. Obviamente uno que está haciendo esto todos los días, pues pareciera sencillo, algo trivial. Alguien que de pronto esté en otras actividades diarias, venir a ponerse a hacer esto, pues no es tarea fácil. Entonces, por eso yo no los acoso tanto por las entregas, por las cosas, porque sabemos que estamos cortos de tiempo. Pero pues tampoco se dejen colgar tanto, ¿no? Traten de hacerlo. Listo, no sé si tenemos alguna duda, Iván. Profe, bueno, en ese mismo orden de ideas, el último paso donde utilizamos la fórmula de la resistencia equivalente es porque ese circuito de las resistencias de 1 ohmio, 2 ohmios, 6 ohmios, 3 y 10, o sea, todo completo, se encuentra como el dibujo que usted nos dijo que nos memorizáramos, se encuentra en serie. Por eso fue que utilizamos esa fórmula. Sí, señor, pero no es en serie, sino en paralelo, vea. Este Perdón. dibujo, siempre tenga Exacto. este dibujo usted en mente y trasládelo a lo que va a encontrar acá. O trasládelo, por ejemplo, a lo que está conectado en su casa. Así esta conexión es la que hay en su casa. Así están conectados los bombillos, así están conectados los electrodomésticos, de esta manera, todos a la misma fuente. Fíjese que esta es la fuente allá, el tablero principal. Entonces, este es el tablero principal de su casa. Acá está conectada la habitación, acá está conectado el baño, acá está, todo está conectado a lo mismo. Acá están los breakers, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esa capacidad de visualizar las cosas en la mente, todo esto se nos va a facilitar. Es importante el tema del análisis espacial. Listo, profe, gracias. O sea que entonces lo ideal, bueno, lo principal en ese orden de ideas es primero simplificar el circuito. Sí, señor. En este caso sí, ahí va a haber casos, eso lo vamos a ver más adelante, donde vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff, donde no podemos reducir. Acá sí lo podemos reducir. Hay otros métodos de reducción. Podemos reducirlo pasando de delta a estrella, por ejemplo. Vea. Acá, si usted nota, hay una delta. Esto lo podríamos convertir a estrella. Se puede hacer. Que sea práctico, no es práctico, porque se vuelve más complejo, se vuelve más cansón, pero se puede hacer. En algunos otros casos se vuelve algo más sencillo que ponerse a hacer esto. Cuando tenemos varias fuentes, por ejemplo, hay unos métodos que se llaman el método de superposición. Eso lo miramos más adelante. Pero esto es lo más elemental, lo más básico. Listo, no sé si tengamos más preguntas. Miremos acá el otro ejercicio, ya donde nos piden hallar una corriente y una tensión, y es más cortico de realizar y también nos va a servir conceptualmente eh, para redondear ya estas ideas. Entonces tenemos ese circuito donde tenemos una fuente de 12 voltios y tres resistencias, también con números fáciles acá para que las cuentas sean sencillas. ¿Cómo están esas resistencias? ¿Cómo están organizadas? Entonces volvemos a la pregunta, esta de 4 ohmios, ¿cómo está con esta de 6 ohmios? ¿En serie? ¿En paralelo? ¿Cómo están?
Ya no podemos fallar en la respuesta. En serie. Sí, señora, está en serie. ¿Sí? Volvimos y fallamos. Está en paralelo porque solo hay dos nodos. Hay dos nodos, A A y y B. B. Ujú. ¿Seguro? Entonces va en paralelo. ¿Acá no habría otro nodo? Esto es otro nodo. ¿Esto es otro nodo? No está ni en serie. Yo creo que lo tendríamos así como el de que definimos en antes, antes que La parte de arriba todo es un nodo, no, así como usted lo explicó en el principio, todo lo de arriba. Y la Exacto. parte de abajo es todo otro nodo. Exacto, vea, toda esta parte es el nodo A. Ahí no hay A y acá esto es otro, no es el mismo. Es el mismo. Vuelva a la imagen que ya hemos hablado. Mientras que el de abajo sí es un solo nodo, pero fíjese que acá hay otro nodo. Entonces volvemos a la pregunta. ¿Cómo están estas dos? Entonces la respuesta es ni en serie ni en paralelo. ¿Cómo está la de 6 con la de 3? Paralelo. Paralelo. Sí, esa sí está en paralelo. Ahí sí no hay pierde, están en paralelo. Otra pregunta que se podría hacer, ¿cuántas mallas hay en ese circuito? Habrían 12. Acuérdese que una Dos. malla es una 4. trayectoria cerrada. 4. 4. 1, 2, 3. Hay 3 mallas, vea. 3. Una, dos Y la grande. y la grande 3. Listo, entonces 13. vamos a resolverlo rápidamente. Este está fácil porque es simplemente reducirlo. Está más sencillo que el anterior, más cortico. Entonces ahí tenemos 12 voltios. Tenemos una resistencia. Y tenemos acá otra resistencia. Este está más fácil de resolver. Entonces miramos acá 4, 6 y 3. Entonces tenemos acá 4 ohmios, 6 ohmios y 3 ohmios. Y me están pidiendo que haya la corriente que baja por la resistencia de 3 ohmios y la tensión. ¿Cuánta tensión hay ahí en esa resistencia? Esa es la pregunta. Entonces está fácil. Hacemos lo que hicimos ahorita. Reducimos el circuito. Entonces dibujamos acá. Ponemos la resistencia. Ya sabemos que esas dos resistencias están en paralelo. Entonces hallamos el valor numérico. Entonces utilizamos la fácil. 6 por 3 dividido en 6 más 3. ¿Cuánto nos da eso? 6 por 3, 18. 6 más 3, 9. 2. Entonces acá tenemos 2 ohmios. Simplemente hicimos esta resolución ahí. Y acá tenemos 4 ohmios. ¿Cuánto vale entonces la resistencia equivalente? 6 ohmios. 6 ohmios. Ahí está, vean. 6 ohmios. Me están pidiendo una corriente. Vamos a hallar acá la corriente. ¿Cuánto vale esta corriente? Vamos a llamar a este corriente I sub 0 y a esta la vamos a llamar I, que es la que va saliendo de la fuente. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Nos da, utilizando la ley de Ohm, nos da tensión sobre resistencia, que sería 12 voltios entre 6 ohmios. ¿Cuánto nos da eso? 2 amperios. 2 amperios. Esa es la corriente. ¿Cuál corriente? ¿Dónde está esa corriente en el circuito original? ¿Es esta I sub 0? ¿Es la del inicio? Es esta, ¿cierto? La inicial. Pero esa no me la están preguntando. Me están preguntando es la que baja por acá. ¿Cómo hay esa corriente de acá?
con la ley de Ohm, dependiendo de la resistencia que está en ese punto. Listo, entonces ahí utilizamos, como dice el compañero, la ley de Ohm para hallar acá la tensión en esta resistencia. ¿Cuánto vale la tensión en esa resistencia? Ley de Ohm. Tensión es igual a I por R. Ya conocemos I, vea, la acabamos de hallar y siempre hemos conocido R. Entonces sería 2 amperios multiplicado por 4 ohmios. ¿Cuánto nos da eso? 4 por 2, 8. 8 voltios. Quiere decir que acá en esta resistencia hay 8 voltios. Si ahí hay 8 voltios, ¿cuántos voltios tiene que haber acá? Ley de la conservación de la energía. 4. 4 voltios. Es matemático, vea. Entonces, más menos 4 voltios. ¿Por qué? Por eso estábamos hablando de las mallas. En una trayectoria cerrada, la suma de las tensiones debe ser cero. Ahí está, vea. Menos 12 voltios más 12 voltios, cero. 0 voltios. Entonces, como ya sabemos que acá hay 4 voltios, ¿cuántos voltios hay acá? Si están en paralelo. Profe, me perdí en ese pedacito. ¿En O sea, cuál llegué hasta pedacito? donde, Tendríamos los o mismos sea, voltios. llegué bien hasta donde va, bueno, hasta donde hallamos la tensión de la gráfica. No, en la Acá. gráfica que es Acá en hasta ahí, exacto. Hasta donde hallamos los 8 voltios, exacto. Que sí. van los dos, estos 2 amperios acá donde hallamos la corriente, que son los 2 amperios, y eso lo multiplicamos por los 4 ohmios que están en la resistencia 1. Sí, Listo, hasta ahí estoy bien. listo. Entonces mira que en una trayectoria cerrada, la suma de las tensiones debe dar cero. Entonces acá tomamos, vea, 12, acá como la trayectoria de la corriente es esta, está entrando por el negativo, entonces ponemos menos 12 voltios más 8, porque va polarizado por el positivo, 8 voltios, más algo que no lo conocíamos. Ese algo le pones el nombre que quieras. Y eso tiene que ser igual a cero. Despejamos de acá. Entonces, ¿cuánto nos da? Menos 12 más 8 nos da menos 4. Pasándolo al otro lado, nos da 4. Que es lo que hallamos acá, ¿sí? 4 voltios. Ah, ok, Ujú. listo. Y ahora la siguiente pregunta. Si ahí en esta resistencia hay 4 voltios, ¿cuántos voltios hay en esta parte? En la otra resistencia. Entonces nos vamos a la definición. Por eso las definiciones son importantes, que una vez se le da pereza leer eso, pero son las que nos dan las respuestas a todo. Mira, ahí está la respuesta. La tensión en un circuito en paralelo, todas son iguales. B1 es igual a B2, igual a B3, igual a Bn. Entonces, si nos devolvemos acá, si esta tensión es de 4 voltios, ¿cuánto tiene que ser acá? Igual. 4 Exactamente lo también. mismo, 4 voltios. Entonces acá ya hallamos esta respuesta. B sub 0 es 4 voltios. Nos falta hallar I sub 0, pero ya está. I sub 0 es igual a B sub 0 sobre esa resistencia de ahí, que es de 3 ohmios. Ya, la podemos dejar ahí. 4 dividido 3, ¿cuánto es? 1.3. 1.3 periódico amperios. ¿Qué quiere decir este periódico? Esa rayita de ahí, periódico, sí. Pero ¿qué indica? Que continúa extensivamente 33333. Exactamente. Entonces lo podemos simplificar a 1.3, ¿cierto? Que está más cerca del 1.3 que del 1.4. 1.3 amperios. ¿Sí? Eso era lo que nos pedía. Este estaba más fácil, este ejercicio, ¿sí? Lo sacamos más rápido.
¿Qué nos falta? Hacer la verificación rápidamente ahí en el Tinkercad. Entonces, ya que estamos hablando de Tinkercad, ¿cómo les ha ido con eso? ¿Alguien ha tenido algún inconveniente en crear la cuenta? ¿No le ha cogido el tiro? ¿No lo ha podido trabajar? No, profe, es más difícil trabajarlo desde el celular, es complicado. Sí, Yo claro, no lo pude trabajar desde el teléfono, no me dejó. Me tocó acá, hacer a la computadora de un Sí, amigo. pero el tele no deja. El celular no deja. Yo listo. ingreso por el navegador y cada vez que abro me pide otra cuenta diferente a la que ya creé. 2 veces lo he intentado y 2 veces no me aparece la cuenta ahí de Chrome. Digamos yo acá guardo la contraseña dentro del De navegador. pronto, cuando abran el navegador en el celular, de pronto póngalo en modo escritorio a ver si de pronto de pronto les queda más fácil, no sé. Sí, de pronto eso podría ser. Acá hablando de la contraseña, yo la guardo dentro del navegador. Entonces ahí si le No, está pidiendo un nuevo usuario, le toca ir a mirar el correo con el que abrió la cuenta y restablecer la contraseña. Aprenderse la contraseña o guardarla en el navegador. Listo, vamos a mirar. Vamos a poner el circuito. Vea que esto ya es cuestión de 5 minutos. Vean, 5 minutos lo hacemos. eso sí Obviamente es breve en estos la computadora. Es breve porque en Sí, el claro. teléfono sí tuve problemas porque es que amontonaba, o sea, como se cierra la pantalla, él amontona todo junto y no me dejó, pero o sea, crear la cuenta y todo eso funcionó bien. Listo, bien. Entonces tratar de hacerlo en el computador cuando tengan tiempo, porque en el celular sí es cansón, es tedioso. Listo, entonces vamos a mirar acá los valores. Habíamos dicho que era de 3, 6 y 4. Entonces esta es de 3. Hay que tener cuidado ahí con los prefijos. Esta es de 6. Y esta de acá es de 4 ohmios. Entonces hacemos acá, vamos a buscar el multímetro. La próxima clase hablamos del multímetro bien, porque hay que analizar cómo es su funcionamiento. Porque el tema de las mediciones en la parte eléctrica es bastante importante. Desde el circuito más elemental hasta ya los sistemas más robustos, la parte de la medición, porque es donde usted está diagnosticando alguna falla, algún problema, utilizando equipos costosos de medición. Entonces hay que saber cómo funcionan esos elementos. Acá voy a medir esta corriente, entonces abro el circuito, después les explico bien cómo es que se hace esa conexión. Vamos a integrar acá el multímetro. No, esto va a quedar feo. Voy a girarlo acá. Lo dejé como muy amontonado ahí, pero bueno. Ahí quedó bien. Sí, esa es la corriente que necesitamos. Y la tensión, que era lo que me estaban pidiendo. Voy a ponerlo acá de otro color. Y medimos la tensión. La fuente habíamos dicho que era de 12 voltios. Entonces simplemente es venir a verificar lo que ya vimos, lo que ya sabíamos. Entonces ahí está, los 4 voltios y la corriente de 1,33 amperios. Ya. Entonces ahí nos dio 4 voltios y 1,33 amperios. Entonces tanto en la parte teórica salió cortico y en la parte de la simulación también está fácil de hacer. Entonces, ¿cuál es la invitación?
Aquellas personas que de pronto todavía estén con esa duda de que no sé si está en serie, no está en paralelo, no se queden con la duda, traten de venir a analizar el circuito, medir las corrientes, acá pueden poner muchos multímetros, mirar, analizar, esa es la forma correcta de interiorizar estos conceptos. Ah, bueno, acá nos revisamos la corriente principal también nos había dado de 2 amperios, ahí están. ¿Sí ve? ¿Qué sería lo ideal? Que si tuviéramos la posibilidad de un laboratorio venir y hacer este montaje para completar ya las 3 cosas, lo teórico, lo simulado y lo práctico. Nos toca imaginarnos el laboratorio. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir. No, todo estuvo muy bien. Gracias, Li- profe. Listo, bien. Entonces acá quedan 2 ejercicios para las personas que tengan tiempo, que ya hayan hecho la tarea 1. Un ejercicio para encontrar la resistencia equivalente y un ejercicio para hallar corriente y hallar tensión. También muy sencillos, vean. Se analiza cómo están las resistencias y en paralelo, si en serie, lo mismo. Acá lo mismo. Se analiza, esto está en serie. Estos ejercicios yo los saqué del libro que les compartí ahí por el grupo y ahí está el desarrollo, vean. Fíjese que estos son ejemplos. Entonces ahí está el desarrollo. Está todo bien explicado. Entonces la idea es, trate de hacerlo primero antes de ir a mirar el libro. Cuando sienta que no, definitivamente no pudo, entonces ahí sí va y mira el libro. Lo mismo con este. Ah, pero este sí creo que no es, este es problema, este sí creo que no tiene la solución, pero fíjese que este está más fácil que este de acá. Este está más evidente. Listo, entonces quedo pendiente a las personas que todavía no han hecho la tarea 1. Igual hay plazo hasta el término del curso, entonces no se afanen, pero tampoco se dejen colgar. No se les olvide llenar la asistencia. Gracias por la participación y nos vemos cuando. El jueves, si Dios lo Jueves. permite. El jueves, sí, señor. Igual. Profe, Excelente, gracias. Listo, gracias por excelente la explicación, profe. participación. Feliz noche. Gracias, Bendición. profe. Hasta luego. Listo, que Gracias. descansen. Gracias. Jueves, si Dios quiere. Ujú. Gracias, igualmente. Gracias, que descansen.